Lucifer. ¿Quién es este personaje tan enigmático que la Biblia menciona y lo pone como el enemigo de Dios? Algunos han decidido adorarlo en oposición a Dios, e incluso en Hollywood se han hecho producciones cinematográficas y shows de televisión donde trata de alabarse a Lucifer. Pero ¿quién es realmente Lucifer? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hace actualmente? ¿Y cuál es el destino de Lucifer? ¿Por qué es tan importante que conozcamos acerca de este personaje? Quédate hasta el final del video y a la luz de la Biblia entenderás completamente el misterio de Lucifer, el ángel caído. Iniciemos hablando acerca del origen de Lucifer. Lucifer no es un ser eterno, es decir, no tiene vida en sí mismo. Lucifer fue creado. Cuando vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 28, se nos narra la creación de Lucifer. Y en el versículo 13, claramente se nos dice que él fue creado. Tuvo un día, el día de su creación, hubo un momento en el cual vino a la existencia. Dios creó a Lucifer, pero no creó a este Lucifer con la connotación negativa que hoy conocemos, el diablo y Satanás. No, la Biblia nos dice que Dios creó a un ser hermoso, a un ser bueno. La Biblia nos narra que todo lo que Dios creó es bueno y bueno en gran manera, y esto incluía a Lucifer. Pero para que un ser humano pudiese amar a Dios, o un ser cualquiera pudiese amar a Dios, un ángel, un querubín, un serafín pudiese amar a Dios, era necesario que tuviese libre albedrío. Es decir, era parte de la perfección con la cual Lucifer fue creado. Dios amaba y ama a Lucifer. De hecho, hizo una fiesta, nos dice la Escritura en Ezequiel 28, en el día de la creación de Lucifer. Pero ahora ya sabemos que fue creado. Pero ¿quién era Lucifer realmente? ¿Qué tipo de ser? Ezequiel 28:14 nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estabas y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mira qué interesante, Lucifer era un querubín. En nuestro video anterior, recuerda que estuvimos estudiando acerca de los ángeles y estuvimos viendo la diferencia que hay entre los ángeles, querubines y serafines. Pues Lucifer era un querubín y estaba ahí en el monte de Dios. Esa era una forma de representar el trono de Dios. Es decir, Lucifer era uno de los querubines, de los 4 querubines encargados de estar siempre alrededor del trono de Dios. Se les llamaba querubines cubridores. Es decir, que Lucifer tenía un lugar muy importante dentro de la administración divina del universo. Era un ser que estaba muy cerca de la presencia de Dios. Podía disfrutar del amor y de la gloria de Dios en todo momento. Pero recuerda, tenía libre albedrío. El versículo 15 del capítulo 28 de Ezequiel nos dice que Lucifer no fue creado malo, sino que fue creado perfecto. Dice el texto: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Qué quiere decir? Por el libre albedrío, Lucifer decidió dejar de amar a Dios y pretender la adoración que era para Dios, para sí mismo. Él quería ser adorado como Dios. Él empezó a creer que su hermosura dependía de él, que su sabiduría dependía de él, que todo lo que él era, con esa perfección, con esa belleza, era por él mismo. Dice el verso 17 del capítulo 28 de Ezequiel: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es decir, el orgullo, la soberbia, la arrogancia hizo nido en el corazón y en la mente de Lucifer, y él empezó a creerse más grande que Dios mismo. Empezó a querer la adoración para Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante eso? Después de que Dios le instó una y otra vez a que dejara esa rebelión abierta contra Dios, finalmente Dios tuvo que obrar y arrojó a Lucifer. Dice el verso 17: yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te puse como espectáculo. Es decir, Dios arrojó a Lucifer del cielo una vez que éste se rebeló.
Pero veamos cómo nos lo narra el profeta Isaías, que nos dice hasta dónde había llegado Lucifer en su rebelión. En el libro de Isaías, como ya dijimos en el capítulo 14, en el verso 12 al 15, nosotros leemos: ¿cómo caíste del cielo? Y ahí se menciona el nombre de Lucifer. Lucero, dice, eso quería decir portador de luz, dado que él estaba tan cerca de la presencia y por lo tanto los rayos de la gloria de luz de Dios, de la luz de la gloria de Dios, siempre lo envolvían. Entonces dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mira cuál era el pensamiento de Lucifer: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer antes lo que quería era ocupar el trono de Dios, sacar a Dios del gobierno del universo y sentarse él, gobernar él a las estrellas, a los ángeles, como ya hemos visto en otras ocasiones, gobernar él el universo. Él empezó a creer que él era más sabio que Dios y acusó a Dios de injusto, acusó a Dios de ser un mal gobernante y trató de dar un golpe contra el gobierno de Dios y quiso ocupar el lugar de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Una vez más, Isaías nos dice de que él fue derribado, él fue sacado, nos dice Isaías 28:15 acerca de Lucifer. Lucifer fue expulsado del cielo para que no extendiera más su rebelión. Pero como veremos un poco más adelante, Lucifer no se fue solo en su rebelión. Logró convencer a 1/3 de los ángeles. Ahora, Satanás, que antes era Lucifer, ahora era Satanás, ahora era el diablo, o sea, el engañador, el acusador, el oponente de Dios, no se quedó tranquilo, decidió seguir con su rebelión. ¿Y dónde la siguió? Aquí, en el planeta Tierra, engañando al ser humano. El libro de Génesis capítulo 3 nos narra la historia, nos dice que Lucifer, ahora Satanás, haciéndose pasar por la serpiente, hizo que Eva desobedeciese a Dios. Y hizo que Eva cometiese el mismo pecado que él. Porque en el Génesis capítulo 3 versículo 5 se nos dice que lo que le dijo es: sino que Dios sabe que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Recuerda que él quiso en el cielo ocupar el lugar de Dios, quiso ser como Dios, como el Altísimo, y ahora infectó con el mismo pecado a la humanidad. Le hizo creer a Eva que ella podía ocupar también el lugar de Dios en su vida, en el mundo, y que no necesitaba a Dios para decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y fue así como llegamos a Génesis capítulo 3 verso 6, el versículo más triste de todas las escrituras, porque dice que la mujer decidió creerle más a Satanás que a Dios y decidió desobedecer a Dios. Tanto el hombre como la mujer pecaron porque Satanás los estaba instando. Satanás en este momento venció a la humanidad. En ese momento recordemos de que Dios había puesto a Adán desde su creación como el vicerregente de este planeta. Él le había dicho que gobernara la tierra, que la sojuzgara. Así que el representante nuestro ante el gobierno de Dios de este planeta era Adán. Pero cuando Adán fue vencido por Satanás, todo cambió. Porque hay un principio bíblico en 2 de Pedro capítulo 2 verso 19. Se nos dice que todo aquel que es vencido se convierte en esclavo de quien lo venció. Así que en ese momento en el cual Satanás venció a Adán, ahora Adán, Eva, la humanidad se convirtieron en esclavos de Satanás. Ya no iba a ser más Adán el representante de este mundo, puesto que él se había sometido ante Satanás y le había rendido el gobierno de este mundo ilegítimamente a Satanás, puesto que el verdadero gobernante era Dios. Pero Adán le dio el gobierno provisional que se le había dado a él, se lo dio a Satanás. Es por esto que cuando nosotros vemos en Job capítulo 1 y capítulo 2 que llegan los representantes de los distintos mundos, cuando vemos, dice que Satanás iba en medio de ellos.
Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Y qué haces aquí? Y Satanás le responde, yo vengo de la tierra, de andar la tierra y rodearla. Es decir, Satanás se convirtió en el nuevo representante del planeta Tierra ante el gobierno universal de Dios. Le arrebató esto a Adán, porque Adán, la humanidad, nos habíamos convertido en esclavos de Satanás porque permitimos que él nos venciese. Pero maravillosa gracia de Dios que no nos dejó así. Cristo vino precisamente para libertarnos, para romper estas cadenas. Así que Cristo vino, y como estaba prometido en Génesis 3:15, Cristo vino y aplastó la cabeza de Satanás, venció el dominio de Satanás. Es por esto que un poco antes de que Jesús fuera crucificado y que fuera resucitado, dice en Juan capítulo 12, verso 31, Jesús dice, ahora el príncipe de este mundo, que es como él se refería a Satanás, que tiene dominado, que tiene esclavizado este mundo porque nos rendimos ante él, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, ahora él que está representando al planeta Tierra allá en el cielo, va a ser echado fuera. ¿Qué es lo que hacía Satanás en el cielo? Acusaba día y noche a todos los seres humanos. El libro del profeta Zacarías nos lo narra muy bien en la visión del en la visión del sumo sacerdote Josué, donde se nos dice que él estaba con vestiduras viles y Satanás acusándolo. Pero fue Dios quien reprendió a Satanás e hizo que a sus siervos se le pusiesen vestiduras blancas. Esta es la labor de Satanás, acusar. Él es el adversario de Dios y él constantemente está acusando para perdición. Pero Jesús vino y dijo, ahora va a ser echado, ahora con que yo muera, ahora que yo resucite, con eso Satanás quedará vencido, yo venceré a Satanás, dice Jesús, y entonces él habrá de ser echado de nuevo del cielo, echado fuera del cielo una vez más, para que ya no represente a este planeta. Es por esto que poco antes de ascender al cielo, las últimas palabras que Jesús nos dice Mateo que dijo fueron, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el gobierno que Adán había perdido al someterse ante Satanás, ahora Jesús lo había recuperado. Ahora él tenía toda potestad. Pero ¿sabes? Satanás es un ser terco. Satanás es un ser terriblemente terco y se aferra. Así que la expulsión de Satanás, la segunda expulsión de Satanás del cielo, no fue tan sencilla. Claro que Dios tenía poder para hacerlo, pero Satanás luchó. Y el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos narra lo que sucedió, porque dice que hubo una gran batalla en el cielo. Y esto fue después de la ascensión de Cristo, cuando nosotros vemos la cronología de Apocalipsis 12. Y dice que luchaban Miguel y sus ángeles y luchaban el dragón y sus ángeles. En nuestro próximo estudio estaremos viendo quién es Miguel. No puedes perdértelo. ¿Quién es este arcángel que constantemente lucha contra Satanás? Será el objeto de nuestro próximo estudio. Pero dice que Miguel y sus ángeles luchaban y luchaban el dragón y sus ángeles, porque él había arrastrado con su cola, se había traído a la tercera parte de los ángeles de Dios y ya se habían sumado a la rebelión. Son los ahora demonios. Pero dice que no prevaleció, ni se halló más lugar para ellos. Leámoslo por favor, Apocalipsis capítulo 12, versos 7 en adelante. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya Satanás no iba a ser el representante de este planeta en el cielo, ahora lo sería Cristo. Y nos dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo sabemos que esto fue después de la ascensión de Cristo? Porque el contexto anterior nos dice que el niño que iba a nacer de la mujer fue arrebatado para Dios y para su reino y para su trono. Y luego nos dice en el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
de día y de noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, ya estaba el sacrificio hecho, Cristo Jesús era el Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás está vencido. Satanás fue vencido por Cristo Jesús y fue expulsado una vez más del cielo. Ya no está ahí para acusarte, pero sí la labor de él actual es que lucha y lucha para que tú y yo nos perdamos. Nos tienta constantemente, nos pone situaciones halagüeñas y nos trata de cegar con las luces de este mundo. Y hay que tener mucho cuidado porque está con ira, sabe que su derrota es definitiva, sabe que no tiene cómo vencer a Dios, así que golpea a Dios donde más le duele, que somos tú y yo, haciendo que tú y yo, andando por caminos extraviados, nos perdamos y así no tengamos la vida eterna que Cristo nos ha pagado en la cruz del Calvario para nosotros. Tiene grande ira porque le queda poco tiempo. El apóstol Pedro, hablando de esto, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, vuestro adversario, el diablo, anda así, como león rugiente. Está desesperado por acabar con tu salvación, para que te alejes de Cristo. Pero cuando tú te aferras a Cristo, la victoria de Cristo se hace una realidad en ti. Cuando tú te entregas a Jesús, Satanás no podrá tener dominio sobre ti y podrás vencer las tentaciones de Satanás de la mano poderosa de Cristo Jesús. ¿Cuál es el destino final de Satanás? La Biblia nos lo dice en el libro de Apocalipsis. Y también lo leíamos en Ezequiel. Satanás dejará de ser para siempre. Después de que Jesús regrese y luego de que él ejecute el resto del juicio, Satanás quedará destruido para siempre y nunca más podrá hacer más daño. Satanás pretendió en algún momento, cuando era Lucifer, ocupar el lugar de Dios. Creyó que el gobierno de él para el universo sería mejor, pero lo hemos visto en este planeta. En este planeta hemos visto una prueba del gobierno de Satanás. Guerras, hambre, egoísmo, miseria, dolor, enfermedad, los resultados del gobierno de Satanás. Hoy tú puedes elegir, o te sumas a la rebelión de Lucifer, o decides ponerte de parte de Dios, quien te ama y ha hecho de todo, muriendo Cristo Jesús en la cruz del Calvario para que tú seas libre de la esclavitud del diablo. Ven hoy a Jesús. Satanás no podrá hacerte daño cuando te escondes en los brazos de tu amante Salvador.